¿Tenemos pantalla ahí? Disculpen. Sí, profe. Va, muy bien. Entonces, como decíamos, pues tenemos aquí la primera fórmula para la media, ¿verdad? Acuérdense, la F, que es la frecuencia o el número de observaciones en cada clase. La MC, que significa marca de clase, que es sacar un promedio, ¿verdad? Por ejemplo, si mi límite inferior fuera 16 y mi límite superior 20, pues yo sumo 16 más 20, lo divido entre 2 y esa sería mi marca de clase. Y de eso voy a sacar yo toda una columna completa que sea marca de clases, ¿verdad? Bueno, dividido n, que es el número del tamaño de la muestra. ¿Estamos? Bueno, esa era la que querían copiar, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, un segundito para que la copien entonces. Bueno, ¿estamos ahí? De ahí seguimos, bueno, luego seguimos con la de mediana, que como vemos ahí la mediana, pues tenemos aquí la fórmula. Y como ya explicábamos previamente, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos abajo el significado de cada una de las partes, pero recuérdense por favor de primero, para la mediana, lo primero que tenemos que trabajar es este n dividido 2, ¿verdad? ¿Por qué debemos de trabajar de primero este n dividido 2? Porque precisamente este es el que nos va a decir con qué intervalo es el que vamos a trabajar, ¿verdad? Como ya les decía, si muestra de 40 datos, yo hago 40 dividido 2, esto me va a dar 20, ¿verdad? Entonces busco precisamente en la columna de frecuencias acumuladas donde ya me contiene al 20, ¿verdad? ¿Estamos? Sí. Entonces donde ya me contenga el 20, yo ya sé que con ese intervalo es que tengo que trabajar y ya pues voy a buscar mi límite med, como dice aquí, ¿verdad? Es el límite inferior de la clase de la mediana. Por ejemplo, si yo tengo aquí mi mediana en el tercer intervalo, y aquí tengo el segundo, y aquí tengo el primer intervalo, entonces nos dice el límite medio es el límite inferior de la clase de la mediana. Entonces, si yo voy a trabajar con este de acá, entonces va a ser mi límite inferior de acá, ¿verdad? Del mismo intervalo. La F, esta F que nosotros vemos aquí, es la frecuencia acumulada de la clase que antecede a la clase de la mediana. Eso quiere decir, si yo tengo aquí mi columna de frecuencias acumuladas, yo voy a trabajar precisamente con esta, ¿verdad? Con esta, con la anterior, ¿sí? Con la frecuencia acumulada anterior. Por eso nos dice, es la frecuencia acumulada de la clase que antecede a la clase de la mediana. ¿Estamos? Entonces la que va a estar antes. La FMED, que nos dice es la frecuencia de la clase de la mediana. En este caso sí va a ser la frecuencia normal de la clase de la mediana, ¿sí? Y la C, que es la amplitud de la clase. Eso quiere decir la amplitud del intervalo, ¿verdad? No sé si a alguien le falta copiar esa de ahí. Para dejarlo ahí un segundito. La copié, profe. Va, muy bien. Vamos a dar un minutito por si a alguien falta ahí de copiar. Muy bien. Y posteriormente tenemos la fórmula para poder calcular la moda. La moda, pues como ya sabemos, va a ser el lugar donde más se repitan, ¿verdad? Donde más se repitan valores, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a identificar la moda? Bueno, la moda fácil, la vamos a identificar, o cómo saber con qué intervalo vamos a trabajar. Pues vamos a identificar, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo aquí abajo, y, por ejemplo, veamos que hay diferentes frecuencias, ¿verdad? Aquí nos da un ejemplo de cualquier cosa, rangos de edad nos dice.
Entonces veamos, vamos a identificar donde la frecuencia sea más alta. ¿Por qué? Porque aquí sabemos que tiene que estar la moda, ¿verdad? En este caso aquí vamos a trabajar con la segunda, donde está la frecuencia de 49. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Entonces vamos a trabajar con esa frecuencia, ¿verdad? Y pues vamos a trabajar lo que nos dice la fórmula de la moda. Nos dice el límite de la moda es el límite inferior de la clase de la moda. Por ejemplo, para este caso, voy a hacer un poquito más para abajo para que ustedes lo puedan ver también. Ahí está. Ahí creo que se alcanza a ver, ¿verdad? Ya habíamos dicho, vamos a trabajar con la segunda porque aquí es donde más frecuentes están, donde hay mayor frecuencia. Entonces, vamos a localizar el límite de la moda. Entonces nos dice, es el límite inferior de la clase de la moda. En este caso sería 24, ¿verdad? La DA, que es la resta entre la frecuencia de la clase modal y la clase anterior. Entonces sería frecuencia de la clase modal y la clase anterior. 21, perdón, 70 menos 21. La DB, que es la resta entre la frecuencia de la clase modal y la siguiente, que sería 70 menos, o 101 menos 70, ¿verdad? Que esa sería la DB. La DA que se repite y la C, que es la marca de clase como siempre, ¿verdad? Pues les voy a dar un segundito ahí para que la copien también. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Va. Entonces veamos, vamos a ir trabajando esto juntos, por favor. Recuérdense que tienen que tener su calculadora a la mano, por favor. Y vamos a ir trabajando esto, ¿sí? Pues veamos. Vamos a hacer este ejemplo que nosotros tenemos acá. Aquí tenemos un cuadro, el cual quiero que nos concentremos nada más en la primera columna, en la segunda columna, que es la de frecuencias, y en las frecuencias acumuladas. ¿Estamos? Frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada lo vamos a dejar para después porque realmente todavía no nos va a servir, ¿sí? Bueno, entonces vamos a calcular la media, ¿sí? La media, y como ya decíamos, para poder calcular la media, vamos a utilizar esta fórmula. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la cantidad de nuestros datos en este caso es de 169 datos, ¿verdad? Que es lo que nos está diciendo aquí, aquí se lo voy a marcar, aquí, 169 datos, porque es lo que nos suma el total de la frecuencia acumulada, ¿verdad? Recuérdense, la fórmula de la media es precisamente esta, ¿verdad? Vamos a crear una columna, ya tenemos nuestra, perdón, ya tenemos nuestra columna de frecuencias, que es precisamente esta que está acá, y nos falta crear una de marca de clases, ¿verdad? Nos falta crear una de marca de clases para poder multiplicar este valor por el de la marca de clase. Entonces creamos nuestra columna de marca de clase. ¿Quién se recuerda cómo se calcula la marca de clase? No me recuerdo, profe. Jóvenes, ¿cómo no se van a recordar? Marca de clase, recuérdense, se los acabo de explicar. Bueno, la marca de clase es sencillo, ojo con esto. Para poder calcular la marca de clase solamente sumamos los dos valores de nuestro intervalo y lo dividimos dentro de 2. Es sacar un promedio entre estos dos. Entonces 18 más 24 dividido 2 nos da 21. 24 más 30 dividido 2 nos da 27. 30 más 36 dividido 2 nos da 33. Y así sucesivamente vamos a ir calculando cada uno de estos. ¿Estamos? ¿Comprendido o no comprendido? Ahora sí. Ya, Ahora sí, ahora sí. va. Ahora que ya tenemos nuestra columna de frecuencia y ya tenemos la de marca de clase, que es lo que nos dice la fórmula, vamos a hacer esta multiplicación, ¿verdad? Frecuencia por marca de clase. Entonces,
21 por 21, 49 por 27, 31 por 33, 25 por 39, 19 por 45 y así sucesivamente vamos a hacer estas multiplicaciones y nos va a ir formando esta columna que es frecuencia por marca de clase, ¿sí? Luego vamos a hacer precisamente lo que nos dice aquí, una sumatoria de toda esta columna. Hacemos la sumatoria de todo esto y nos da 5,895, que es precisamente lo que nosotros tenemos acá, ¿verdad? Dividido n, ¿qué es n? La cantidad de datos, ¿verdad? Como ya sabemos, la cantidad de datos es 169, ¿verdad? Entonces, 1895 dividido 169 nos da un promedio de 34.88. En este caso, 34.88, ¿qué? Años, ¿verdad? Porque es lo que estamos estudiando, años. ¿Estamos? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. No sé si a alguien no le quedó muy claro esta parte o ustedes me dirán. Va, perfecto. ¿Alguna duda con esta parte? ¿Alguien que no le haya quedado claro por qué quedó ese valor? Va, No. muy bien, perfecto. Entonces, continuemos. Vamos ahora, entonces, a calcular la mediana. Recuerden que la mediana es precisamente el lugar donde está nuestro valor del centro, ¿verdad? Bueno, veamos. ¿Qué es lo primero que tenemos que trabajar de nuestra fórmula de mediana? Habíamos dicho, esta es nuestra fórmula de mediana, ¿verdad? Pero ¿qué es lo primero que vamos a trabajar, dijimos? El número de datos Ajá, ¿qué más? dividido 2 Precisamente esto por de acá, la ¿verdad? frecuencia. No, solamente esto, solamente n dividido 2, solamente n dividido 2. Entonces, ¿cuántos datos tenemos? 169. Dividido 2, ¿cuánto es 169 dividido 2? 84.5. 84.5, perfecto. Vamos a ir a buscar el intervalo en la frecuencia acumulada que ya me contenga a mí el 84.5. El 1, no, solo son 21. El 2, tampoco, solo son 70. El 3, ¿qué dicen ustedes? Se pasa. El 3 sí, ¿verdad? Pero no, aunque se pase, no importa. La cosa es que lo contenga. ¿Sí? El primero que lo contenga. En este caso también lo contiene, pero ya no es el primero, sino que es el segundo. Entonces, el primero que lo contiene es el tercer intervalo, ¿verdad? Entonces, Tercero. vamos a estar trabajando con este intervalo, ¿verdad? Porque es el que contiene el 84.5, me dijeron, ¿verdad? Va, 84.5. Sí, profe. Entonces, muy bien. Vamos a trabajar entonces con este intervalo y vamos a buscar los valores que nos dice la fórmula. El límite med, que es el límite inferior de la media, ¿verdad? O de la mediana, mejor dicho, en este caso. El límite inferior en este caso es 30, ¿sí? Este sería el límite inferior y este sería mi límite mayor. Pero me está diciendo el límite inferior. Entonces trabajamos con 30, que es este 30 que nosotros tenemos aquí. Bueno, la fórmula, recuérdense de las leyes de signos, ¿verdad? No podemos trabajar lo que está afuera sin antes haber trabajado lo que está dentro de los paréntesis, ¿verdad? N dividido 2 que nos da 84.5 menos F. ¿Qué es F? Es la frecuencia. ¿Qué nos decía la fórmula que es F? A ver. ¿Qué es esta F? Frecuencia acumulada, ¿no? No, ahí mire qué dice. Pero le falta una palabra ahí. Frecuencia de la clase media. No, ese es FMED. Frecuencia acumulada de la clase. No. Veamos. Ah, frecuencia o número de datos. No, mira, pues, esta F que nosotros tenemos, la F mayúscula que está aquí, nos dice, vamos a regresar. La F es la frecuencia acumulada que antecede a la clase de la mediana. Entonces, es la frecuencia acumulada anterior, ¿sí? Entonces, ¿dónde la vamos a encontrar la frecuencia acumulada anterior? Si ya sabemos que vamos a trabajar con este tercer intervalo, es la frecuencia acumulada anterior, es esta, ¿sí? Entonces, por eso es que tenemos aquí 70.
Y el FMED, que ahí sí es la frecuencia de donde yo encuentro la mediana, pero no mi frecuencia acumulada, sino que mi frecuencia normal, ¿verdad? Por eso tenemos aquí 31 y la amplitud de los intervalos, que es 6, ¿verdad? Porque 36 menos 30 nos va a dar como resultado 36, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, Sí. profe. ¿A alguien no le quedó muy claro? Que me diga con confianza. Va, muy bien. Entonces trabajamos de primero lo que está aquí adentro de los paréntesis, luego lo que está afuera, ¿verdad? Recuérdense, la ley de signos nos dice primero trabajamos multiplicaciones, entonces después de trabajar lo de aquí adentro, lo multiplicamos por 6 y a lo que nos dé le vamos a sumar 30, ¿verdad? Esa es la forma en cual se opera esto, ¿verdad? Bueno, por favor todos con su calculadora, 84.5 menos 70, ¿cuánto nos da? 14.5. Dividido 31. 82.24. Por 6. 0.46. Sí, no, pero ahí hay algo mal. 84.5 menos 70. 14.5. Va, dividido 31. 0.46. 0.46. 77, ¿verdad? Por 6. 2.80. Más 30, que es lo que nos dice la fórmula. 32.80. 32.80. 32.80, ¿verdad? 0.81, ¿verdad? Entonces, precisamente es lo que tenemos aquí como resultado. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, ¿Sí? profe. Va, muy bien. Sí. Ya encontramos entonces la mediana y ahora vamos a ir con la moda. La moda, ojo con la moda. Bueno. Decíamos, para la moda, recuérdense todo lo que significan las variables de la fórmula de la moda, ¿verdad? Recuérdense que aquí hay muchas restas, por ejemplo, la DA es la resta entre la frecuencia de la clase modal y la clase anterior, DB, que es la de la siguiente con la de la clase de la moda, y C, pues que siempre va a seguir siendo el intervalo, ¿verdad? Y el límite de la moda, pues es el límite inferior, ¿verdad? Es el límite inferior. Entonces veamos la fórmula de nuevo. En este caso, pues tenemos que localizar en primer lugar dónde están más acumuladas las frecuencias, ¿verdad? En este caso, pues vemos que la frecuencia más grande es la de la segunda, el del segundo intervalo, que tiene una frecuencia de 49. Entonces ya sabemos de antemano que vamos a trabajar con 49. ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, muy bien. También, bueno, ya que localizamos en qué intervalo es el que vamos a trabajar, en este caso va a ser en el segundo intervalo, vamos a calcular lo que nos piden, ¿verdad? La DA, decíamos, es la resta entre la frecuencia de mi intervalo menos el intervalo anterior. 49 menos 21, ¿cuánto nos da? 28. 28. 28, que es el 28 que tenemos acá. Es el mismo 28 que vamos a poner aquí abajo, ¿verdad? Más, este es un más, recuérdense, esto es un más, DB más DA, eso es más. El DB es la frecuencia siguiente o la frecuencia acumulada siguiente menos, bueno, aquí nos faltaría una columna, ¿verdad? Aquí nos faltó una columna porque recuérdense que aquí nos faltaría una columna porque nos falta la frecuencia acumulada. Aquí sería 21. 21 más 49 nos da 70. Y 70 más 31 nos da 101. ¿Sí? Ah, no, perdón, olvídalo, no, me estoy confundiendo ya. No. Mira, pues, este DB, perdón, es la resta entre estas dos nada más. Yo la estaba confundiendo, perdón. Este DB es la resta entre estos dos. Entonces, una es la resta entre esta y la otra es la resta entre este con este, ¿verdad? Entonces, 49 menos 31, ¿cuánto nos da? 18. ¿Estamos? ¿Qué es este 18 que tenemos acá?
Y 6, que siempre va a seguir siendo la amplitud de mi interno. ¿Estamos? Bueno, entonces, 18 más 28, ¿cuánto nos da? 46. Va, 28 dividido 46. 60. 0.61, ¿verdad? Va. A mí me tira Bueno. 62. Va, por 6, 3.65. más 24, 27.65. 27.65, que es la respuesta que tenemos nosotros acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo difícil de esto? Bueno, lo difícil, les diría yo, realmente lo difícil tal vez es recordarse qué significa todo esto, ¿verdad? ¿Qué significa cada una de las partes de las fórmulas, ¿verdad? Pero medio nosotros lo repasemos y lo repasemos, pues no va a haber ningún problema. ¿Estamos? Entonces, mira, pues para esta semana vamos a hacer unos ejercicios, por favor. Vamos a hacer unos ejercicios. Ya voy a dejar esta clase porque ya llegamos a la hora. Entonces, vamos a hacer unos ejercicios que yo les voy a dejar en plataforma. Solamente calculen media, mediana y moda. ¿Estamos? Les voy a poner unas tablitas así y por favor calculan esas distribuciones. ¿Estamos? ¿Alguna Bueno, duda? profe. Sí, profe, no, profe. Va. Muy bien, entonces quedemos Profe, ahí. Dígame. de la tarea que tenemos que entregar para mañana.